Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Gracia y paz, amados hermanos. En este día queríamos exponer unas cosas que yo creo que son muy claras acerca de los falsos profetas y los falsos apóstoles de nuestros tiempos. Cuando nosotros miramos la Escritura, hay una cosa que está muy clara, y es el hecho de que el Señor dice que si alguien llegaba a su pueblo y profetizaba en el nombre del Señor, sin ser el Señor el que había hablado, que esas personas debían ignorar a ese falso profeta. Que si alguien profetizaba en el nombre del Señor y no pasaba lo que había profetizado, era la evidencia clara de que debían ignorar a ese hombre y tomarlo por un falso profeta. ¿Por qué? Porque cuando los profetas del Señor hablaban verdaderamente de parte del Señor, todo lo que ellos decían se cumplía, y se cumplía al pie de la letra. Tenemos profecías del Señor que eran dadas con unas fechas precisas, que hablaban de semanas, que hablaban de años, y no había variedad de un día, de una semana, de un año. En el tiempo exacto las cosas se cumplían. Muchos de hoy hacen esas cosas profetizando cosas generales, porque así es muy fácil que nunca se descubra si son falsas profecías. Entonces son muy pillos, muy astutos a la hora de decir esas cosas. Pero a veces los falsos profetas son desenmascarados porque se arriesgan y a veces hablan de cosas en particulares. Y por lo tanto, cuando esas cosas no suceden, nosotros debemos dar por hecho, según la Escritura, que son falsos profetas. Es más, ¿sabían ustedes que en el Antiguo Testamento hay un texto que cuando alguien profetizaba falsamente y inducía al pueblo de Dios a darle la espalda al Señor, tenían incluso que apedrear a tal profeta? Entonces el tema de los falsos profetas para el Señor es muy serio. Se denuncian mucho a los falsos profetas en el Antiguo Testamento, se alerta sobre ellos, Dios habla de juicio sobre los falsos profetas, y por lo tanto nosotros debemos tener en cuenta la necesidad de entender y diferenciar y poder ver y percibir cuando tenemos delante un falso profeta, un falso apóstol. Una de las cosas que el Señor elogia y llama y alaba en cierta manera de una de las iglesias, de las cartas que se mandan a unas iglesias en Apocalipsis, es que ellos habían visto a aquellos que se decían ser apóstoles y no lo eran, y los habían hallado mentirosos. Y para el Señor eso era bueno, que ellos hubieran sido vigilantes, que hubieran estado velando, que hubieran tenido discernimiento, y en aquel entonces hubieran podido ver los que decían ser apóstoles del Señor y no lo eran, y los hubieran hallado mentirosos. Entonces yo voy a leer 3 profecías. Se encuentran los vídeos en internet. Estas profecías yo no me las estoy inventando. Yo no las he sacado de mi propia imaginación. Hay vídeos en internet, las pueden encontrar, saben ustedes que son verídicas, y lo que vamos a hacer es, vamos a leer las palabras del supuesto profeta o del supuesto apóstol y nos vamos a preguntar si se cumplieron o no. La primera profecía que quiero leer es la siguiente. Dice así: una de las unciones que Dios me ha dado es curar enfermos, y las rodillas son una de las cosas que Dios sana más rápido. Voy a orar para que Dios te dé ligamentos nuevos y puedas jugar el mundial. Cuenta hasta 3 y hace esto. En ese momento él cuenta hasta 3, dice 1, 2 y 3 y declara sano. Dice, y le dice a Falcao que va a sentir un calor en su rodilla y que la comience a mover para actuar con fe. Le afirma que Dios ya está obrando en su pierna derecha y por eso él debe estar sintiendo un calor, y lo declara sano. Pero le advierte que la fe sin obras es muerta y que debe mover el pie. Esta profecía la lanzó el señor Maldonado hacia el jugador de fútbol Falcao para que pudiera jugar el Mundial de 2014 que se celebró, si no me equivoco, en Brasil. Pero nosotros vemos que finalmente Falcao no pudo jugar el Mundial. Se hizo una rueda de prensa y se anunció que el señor Falcao no podría jugar el Mundial debido a que continuaba lesionado y no había progresado de su lesión. Pero mira qué interesante, da la profecía diciendo: yo te declaro sano, estás sintiendo un calor, Dios está obrando ya. Le dice, pero mueve el pie, mueve tu rodilla, actúa con fe. Él no sabe si lo ha hecho, pero siempre sueltan eso como diciendo, ay, si no se cumplió, la culpa es de Falcao, que no tuvo fe.
La culpa es de Falcao, que no creyó la promesa. La culpa es de Falcao. Al final siempre la culpa es de otro. Pero él declaró sano a Falcao. Él dijo que le estaría sintiendo un calor la rodilla de Falcao, estaría sintiendo un calor la pierna de Falcao, y eso significa que Dios le estaría dando nuevos ligamentos. Algo que me parece muy interesante es que dijo que yo tengo un don de sanar, una de las funciones que Dios me ha dado es sanar, y las rodillas es una de las cosas que Dios cura más rápido. ¡Qué interesante! Yo no sabía que Dios tuviera velocidades para curar. Es decir, que si las rodillas las cura más rápido, pero a lo mejor el hígado tarda un poquito más y un cáncer lleva un poquito más de tiempo. Yo pensaba que el Señor podía hacer las cosas de un momento a otro, incluso resucitar a un muerto en un instante. Yo no sabía que las rodillas eran una cura más veloz para el Señor. Pero entonces tenemos la primera profecía que no se cumplió. Ya desde entonces, siguiendo las bases bíblicas, deberíamos haber ignorado a ese hombre y tenerlo por un falso profeta. Pero las cosas siguen, esa no es la única. En el año 2008, porque la que hemos dicho ahora era del 2014, en el año 2008 hay otro vídeo donde él sale diciendo lo siguiente: el Espíritu me dice que Dios tiene a una mujer que la está posicionando para ser la presidenta en Ecuador. El Espíritu me dice, voy a sacudir las esferas en el gobierno, voy a remover a individuos que han parado el avance de mi reino en este país. En ese mismo momento, unos días después, aparece una señora llamada Melba Jacome, que afirmó que tenía una palabra de Dios que le garantizaba que una mujer sería levantada ese día para la presidencia. Ella afirmó en la televisión pública de su país que Dios venía trayendo esa palabra profética desde 2006 y que se iba a cumplir ese año en el 2008, porque Dios le había hablado diciendo que tenía a una mujer que sería levantada como la presidenta de Ecuador. ¿Quién era Melba Jacome? Si tú buscas Melba Jacome en internet, los datos que aparecen son pastora, empresaria y conferencista motivacional que busca el voto de los creyentes en Ecuador, en aquel entonces. ¿Cuál fue el resultado de las elecciones? Dios dice que tenía una mujer para la presidencia ese año, Dios dice que había levantado una mujer para la presidencia de ese año y que iba a remover a los individuos que estaban frenando el reino. ¿Resultado de las elecciones? La reelección del que era el presidente en aquel entonces. Esa señora no llegó a ganar las elecciones, no llegó a ser presidenta de las naciones, de la nación. Entonces, primera, falsa. Segunda, tampoco cumplida. ¿Eso acaba ahí? No acaba ahí, porque todos reconocemos y recordamos como hace no muchos años, en el 2018, este mismo hombre pronunció estas palabras: Dios dice esta noche, traigo la Copa Mundial a Argentina. Traigo la Copa Mundial a Argentina. Y él profetizó que Argentina sería la ganadora del Mundial de Rusia 2018. Argentina perdió en los octavos de final contra Francia, que sería la campeona del Mundial. Yo solamente quiero dejarles este versículo, Deuteronomio 18:22. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta y a partir de entonces no tendrás temor de él. Así que creo que 1, 2, 3. Podríamos seguir así con el vídeo, podríamos decir más cosas, pero las que han dicho así que son específicas, vemos que no se cumplió. Profecía de la cura del señor Falcao para que jugara el Mundial, no cumplida. Profecía de la mujer que sería la presidenta de Ecuador en 2008, no cumplida. Profecía de la victoria en el Mundial de Argentina, no cumplida. Lo peor de todo es que ahora saldrán muchos diciendo que yo soy el malo, diciendo que yo soy un juez, diciendo que le tengo envidia. ¿Envidia a quién? ¿A alguien que habla en nombre de Dios y no pasa? Y que seguramente lo único que van a decir es que les faltó fe. Le faltó fe a Argentina, le faltó fe a la pastora esta, le faltó fe a Falcao, le faltó fe. ¡Ay, qué pillos son! ¡Qué astutos son! Cada vez que fallan una de sus cosas, siempre dicen que es porque faltó fe o alguna cosa así. No, para mí está claro.
Hablaban de parte del Señor, pero no era el Señor el que hablaba, y para mí desde ese momento son un falso profeta. No según mi criterio, según las Escrituras, pero estoy convencido que sus muchos seguidores seguirán ciegamente a esas cosas y a esas personas. Pero bueno, estamos acostumbrados, pero nuestra responsabilidad es esta, ponerlo ante ustedes, y ahora ustedes serán responsables ante Dios, no tendrán excusa. Si quieren seguir escuchándolo, esa es su decisión, pero tienen que saber que cuando alguien hablaba en nombre del Señor y no pasaba, se consideraba un falso profeta, se le debía ignorar, tenerlo por arrogante y considerar nunca más a ese hombre como un siervo del Señor. Si no, pueden leer el Antiguo Testamento y ver lo que Dios dice al respecto. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Recuerden, suscríbanse al canal, compartan este vídeo, pueden dejar su comentario y pueden defender a algunos también en los comentarios o dándole no me gusta, como muchas veces harán, siempre diciendo que nosotros somos los malos de la historia. Pero la realidad es que hablaban, pero no era Dios el que hablaba, y por lo tanto deben ser expuestos como falsos profetas. Un fuerte abrazo desde Barcelona.